Entonces, hoy tenemos como clase número 7, que es la segunda en donde yo estoy explicando cosas. El objetivo es identificar las partículas subatómicas y propiedades del átomo a través del modelo atómico de Rutherford. Ya hemos estado viendo en modelos del átomo y cómo han cambiado durante la historia. Entonces, para recordar, la clase ya está subida, la de la semana pasada en YouTube, pero para recordar, estuvimos viendo 4 científicos, ¿cierto? Primero, comenzamos la historia con Demócrito en el siglo, perdón, 5 antes de Cristo. ¿Qué pasó? En el siglo 5 antes de Cristo, el cual plantea por primera vez la idea del átomo. Ya él se imagina todo esto de cuál es la cosa más pequeña que puede existir y plantea esta idea. Los filósofos de la época no tomaron en cuenta su opinión, ya que el El pensador más grande de esa época era Aristóteles, y Aristóteles decía que la materia estaba constituida de aire, fuego, tierra y agua, ¿ya? Entonces se contradecía con lo que decía Demócrito de que la materia estaba constituida por pequeñas cosas que se llaman átomos. Entonces ahí hubo como una pelea y el que salió ganando fue Aristóteles. Aristóteles y sus ideas fueron concebidas durante muchos años, ¿ya? De hecho, todo este planteamiento hace que surja la alquimia como pseudociencia, y la alquimia después fue eh, desdeñada hasta que se empezó a implementar el método científico y la química comenzó a dar frutos gracias a un señor llamado Lavoisier. Luego de Lavoisier, un científico en 1808 también se influencia de este y comienza a pensar en los dichos de Demócrito hace siglos atrás, y a través de la experiencia, de la experimentación, comienza a sacar conclusiones de la materia. Ya la materia sabíamos que es todo lo que ocupa un volumen. Los gases, el aire que respiro, los objetos que veo, nosotros, el coronavirus, las bacterias, todo lo ocupa un espacio en el mundo, independiente si yo lo puedo ver o no, es materia. Entonces, en 1808, John Dalton postula la teoría atómica, en el cual toma lo que dice Demócrito y dice que la materia sí está constituida de átomos. Ahí ya es una afirmación, esto es verdad. ¿Ya? Y bueno, ninguno de los científicos que vamos a ver hoy plantea o dibuja un modelo. Ellos simplemente plantean la idea y después otras personas toman sus ideas y forman esquemas, pero ellos jamás dibujaron algo, ¿ya? Lo que plantearon para el átomo de Dalton es que era una esfera, así una bolita, así como de Navidad, maciza, que no tenía nada más, simplemente era una esfera. Se acabó, no tenía absolutamente nada. Pasaron casi 70 años y aquí empezó todo la novedad tecnológica que era la electricidad. Entonces, William Crook eh, inventa un tubo llamado tubo de rayos catódicos, que ese nombre se le dio después porque él simplemente lo inventa y lo observa, en el cual es un tubo de vidrio al cual le conecta dos metales a sus extremos y les aplica electricidad. Antes de eso, por una válvula que tiene aquí el tubito, le saca todo el aire para que quede vacío, así como en el espacio. ¿Qué pasa? Cuando empieza a conectar la electricidad,
empieza a formarse un rayo del que él no sabía qué era, y quedó ahí. Luego, en 1897, Thomson toma este experimento y lo lleva a cabo de una manera más compleja. Toma esta idea de los rayos catódicos y hace este experimento, en el cual, si aquí teníamos una placa de metal, lo que hizo Thomson fue a esa misma placa agujerear la placa para que hubiera un hoyito, entonces los rayos que viniesen iban a tocar la placa, pero algunos iban a pasar por el orificio, que es efectivamente lo que pasó en esta placa de acá. Entonces los rayos empezaron a ir por este tubo de acá, que él mismo construyó. Entonces, él después acerca un imán a esta parte, por ejemplo, a la parte inferior del tubo aquí cilíndrico, lo acerca y se da cuenta que el rayo ya no es recto, se curva. Si pone el imán aquí arriba, también se da cuenta que el rayo no sigue derecho, se curva hacia arriba. Como sale aquí en el GIF, si pongo una cosa acá, se va a curvar hacia abajo. Si pongo el imán acá, se curva hacia arriba. Y él decía, ¿por qué pasa esto? Y ahí él descubre que la materia está constituida también de cargas eléctricas. A esa carga eléctrica él la llama electrón. Por lo tanto, al descubrir esto, él reformula, más bien él en una investigación dice que la materia posee unos corpúsculos que después le dio de nombre electrón, que estaban incrustados en el átomo que antes había planteado Dalton. Dalton había planteado esta esfera, pero viene Thomson y dice, no, que no es una esfera simplemente, debe tener algunas cositas y esas cositas se llaman electrones. Y después otros científicos interpretaron sus palabras y dibujaron este modelo, que es una esfera que tiene incrustados electrones, una esfera de carga positiva, para neutralizar esta carga negativa que tiene la materia. Este modelo se le llama el modelo de Budín de pasas. Y eso fue todo lo que vimos la semana pasada, el viernes. Hoy vamos a saltar a otro científico llamado Rutherford, o Rutherford, como quieran llamarlo, quien sigue investigando y descubre más cosas acerca del átomo, haciendo que el átomo de Thomson quede obsoleto y que cambie de forma. Entonces veamos. Este es el Lord Lord N. Rutherford, quien hizo varias publicaciones, ¿ya? Pero la principal y la más novedosa fue en 1911, donde publica las investigaciones acerca de los rayos alfa que estaba él experimentando. En esta época, si en la época anterior de Thomson se hizo famosa la electricidad, en esta época de Rutherford se hizo famoso la química nuclear. La química nuclear, si se dan cuenta, es 1811. 30 años después ocurre la bomba atómica, y la bomba atómica está hecha de energía nuclear, y la energía nuclear es simplemente radioactividad de partículas alfa, beta y rayos gamma. Entonces, antes de que construyeran la bomba atómica, tuvo que haber un estudio previo, ¿cierto? Y ese estudio previo, Rutherford hizo uno con partículas alfa, que ahora voy a explicar qué es eso. A través de este estudio, él descubre el núcleo del átomo, después años descubre el protón, y años después descubre el neutrón. Ya es progresivo, no se hizo todo en un año, sino que fue avanzando él durante el tiempo.
Y este es el más famoso modelo del átomo, que para desgracia de ustedes no es así el átomo, porque después, hasta la actualidad, se han hecho más modelos, pero este es el más famoso y el más representativo, pero está raro. Después en la próxima clase vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo Rutherford descubre todas estas cosas? Como les comenté, él estaba trabajando con partículas alfa o rayos alfa. Estos rayos alfa tienen la característica de ser rayos positivos, ya que tienen carga positiva. ¿Ya qué hizo él? Él tomó una lámina de oro, una plaquita de oro, que es esta que está acá, la toma y la apunta con el láser de partículas alfa. Entonces las partículas alfa salen de esta cajita y pretenden chocar con la lámina de oro. Cuando pasa esto, Rutherford ve dos cosas. La primera es que el rayo traspasa la lámina, es decir, pasa hacia el otro lado de manera más tenue. Y otra observación es que eran muy poquitas de ellas se devolvían. Chocaban con la lámina de oro y se devolvían. No llegaban a traspasar hacia el otro lado, se devolvían. Entonces, él empezó a tratar de darle explicación a estas dos observaciones. ¿Ya? Aquí está el experimento, ¿ven? Aquí tenemos cómo lo está bombardeando y hay algunas que pasan de largo y otra que se devuelve. Y esa que se devuelve era muy importante para lo que se descubrió después. Y aquí voy a salir un ratito. Aquí para que se visualice mejor. ¡Ay, se me salió! Aquí. Entonces, para que nos fijemos bien. Quiero que visualicen bien este GIF de acá. Lo voy a agrandar, a ver si puedo. No, ¿qué pasó? Ya. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Estamos en esa época y tenemos como modelo atómico el átomo de Thomson, ¿cierto? Si tuviéramos el átomo de Thomson, la lógica sería que una de dos, que todos los rayos alfa, que los rayos alfa pasaran a través del átomo o se devolvieran todos, ¿ya? Entonces, según Thomson, debería pasar eso. Se deberían devolver todos. ¿Por qué? Porque como la carga de los rayos alfa es positiva y choca con el centro positivo del átomo de Thomson, positivo con positivo se rechazan, ¿cierto? Pero la otra lógica es que traspasaran el átomo, que en este GIF no se ve. Lo vamos a ver en la próxima diapo. Como los rayos alfa son positivos, deberían traspasar el átomo porque tienen energía negativa. Entonces, energía negativa más positiva se absorben. Y la partícula alfa es muy positiva. Entonces, al chocar con un electrón, parte de esa energía positiva se absorbe y la otra pasa. ¿Por qué? Porque tiene un sobrante. No quiero que entiendan a la perfección esto, simplemente quiero que entiendan la conclusión de todo esto. Entonces, ¿qué pensó Rutherford? ¿Por qué hay unas que se me desvían y otras pasan de largo? Entonces ahí él pensó que quizás había una zona específica del átomo que era positivo, no entero, sino una sola específica. Entonces veamos acá. Aquí está, ¿ven? Él pensó que solo una zona era positiva y el resto era negativo. Entonces, al pensar esto, el resto, si el rayo alfa iba a chocar por acá, iba a pasar de largo.
Pero si el rayo alfa chocaba con esta cosa positiva, como ambas son positivas, se iba a rechazar. ¿Se entiende? Ah, se me cambió. Miren, ahí pasa y ahí choca. Entonces, ahí él pensó, sí, debe haber una zona en el átomo que sea completamente positiva y una zona específica. No entera como lo planteaba Thomson, sino que una zona específica. A esa zona específica él le denomina el núcleo. El núcleo. Y concluye que este núcleo tiene carga positiva. Por eso se rechaza con el rayo alfa, porque positivo y con positivo se rechaza. ¡Pah! Se rechaza. Entonces ese era el rayo que se devolvía. Aquí está otra para que se entienda mejor. Si estuviéramos pensando en el átomo de Thomson, todas deberían traspasar o todas deberían devolverse. Pero en el caso del experimento que vio el señor Rutherford, vio que unas se iban y otras se devolvían. Entonces ahí también se concluye que hay una zona positiva. Entonces, ¡pum! Cuando no chocaba con ese núcleo, pasaban nomás. ¿Ven? Pasaban todas las rayitas. Pero aquí en esta, cuando chocaba justo con el núcleo, se rechazaba y no pasaba hacia el otro lado. Entonces, a través de este experimento, él concluye que el átomo posee un núcleo y lo publica en 1911 en esta revista, en el cual el título se le llama de características de los rayos alfa y los rayos beta y cómo influyen en la materia, en la estructura de la materia del átomo. ¿Ven? Porque él estaba estudiando estas dos cositas, los rayos alfa y los rayos beta. Entonces ahí él concluye que el átomo efectivamente tiene una zona específica que es positiva y los electrones están girando alrededor de esta estructura positiva. Esta estructura positiva él le llama el núcleo. El núcleo. Y eso. Esa fue su primera conclusión. Después, no lo puse aquí porque se me olvidó. Entre 1911 y 1920, él descubre que lo que está dentro del núcleo son otras partículas subatómicas llamadas protones, que son lo mismo que los electrones, pero en positivo. No son lo mismo en sí, pero me refiero a que son partículas subatómicas. Entonces, adentro de este núcleo hay otras partículas más pequeñas que se llaman protones. Ya en 1920 descubre el neutrón y también se da cuenta que el neutrón está en el núcleo, compartiendo espacio con los protones. Ya después de todos estos descubrimientos, de que hubiera un núcleo, después de que hubieran protones y después neutrones, se plantea el modelo atómico planetario del átomo, ya que este se parece mucho al sistema solar. El sistema solar sabemos que ahí está el Sol, ¿cierto? Que nos alumbra, y alrededor están girando los planetas, está Marte, Venus, la Tierra, Mercurio, Saturno, Urano, Neptuno, ¿cierto? Entonces se parecía mucho y por eso le dan este nombre de modelo planetario del átomo, por su semejanza al sistema solar. Entonces, ¿cuál es la estructura final del átomo según Rutherford? La estructura final es que hay un núcleo, este es el núcleo, la parte central del átomo, donde en el núcleo están albergados los protones que tienen cargas positivas y los neutrones que no tienen carga, que son neutros, son nulos, no tienen carga, no aportan ningún tipo de carga eléctrica. Y alrededor del núcleo, es decir, alrededor de los protones y los neutrones, están girando los electrones de manera aleatoria.
¿Y por qué digo aleatoria? Porque él decía que simplemente estaban girando alrededor, nada más. En los próximos modelos del átomo vamos a darnos cuenta que los electrones tienen ciertos comportamientos, pero hasta esta época, hasta esta fecha de Rutherford, él dice que los electrones simplemente están girando alrededor del núcleo. Y listo, con eso se acaban las conclusiones de el señor Rutherford. Ahora bien, quiero que nos saquemos algo de la cabeza. Estas líneas son imaginarias, ¿ya? No existen. Por eso yo les mostraba este GIF de aquí. Así se vería el modelo de Rutherford, ¿ven? Que no existen líneas. Aquí se ven como 4 pelotitas, ¿cierto? Pero es que el electrón gira tan rápido que después vamos a ver en las próximas clases que existe algo que se llama la incertidumbre de Heisenberg, que cuando yo descubro a qué velocidad está el electrón girando, ya se me perdió la posición. O si sé cuál es la posición de él, ya no sé a qué velocidad está. Ya por eso giran tan rápido, pero lo que quería comentar es que estas líneas de acá no existen, es simplemente como una imaginación. ¿Ya? Sí, es un perímetro en donde está girando el electrón. ¿Ya? Solo por este perímetro va a girar. Y eso nomás. Es muy cortita esta clase. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Me demoré muy poquito en hacer la clase.